Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro marca Trelock. No había tenido ninguno de estos. Es un cilindro que me envía mi amigo Michael, Poti314. Muchísimas gracias, Michael. 5 pernos. No tiene nada de especial. Lleva spool. Sería muy similar a un Iseo F5 o incluso un poco más incómodo el bocallave, pero no tiene nada especial. Le he quitado la grupilla a este lado para desmontarlo más fácilmente. No lo he desmontado aún, pero por cómo se comporta parece claro que lleva spool al menos en 3 alojamientos. Os muestro la codificación. Ahí lo tenéis. Tened en cuenta que esta parte de la llave, esta llave es muy larga, esta no hace nada, ahí no hay codificación, son solo 5 pernos, sería hasta aquí, primero y segundo, el segundo es largo, el quinto es largo, el tercero es muy corto, no es demasiado espectacular, esta punta de aquí engaña, da la impresión de que aquí hay un perno muy corto, pero no es así. No tiene demasiada dificultad, aunque el bocallave no es nada cómodo. Vamos a verlo ahora. Vamos a colocarlo en el aprieto para verlo mejor. Una apertura muy entretenida, eso sí. Los spool dan siempre mucho juego, pero bueno, es un cilindro adecuado para los que están empezando. Vamos a ver el bocallave. Aquí tenéis el primer perno, como veis. Baja hasta la guarda inferior, atraviesa la guarda lateral, la guarda de este lado, lo que nos va a permitir, vamos a ver si puedo mostrarlo, sin poner en medio, ahí está. Como veis, el gancho pasa por detrás de la guarda y eso nos permite trabajar desde abajo. Aunque esta guarda puede parecer que va a entorpecer mucho, realmente con el gancho adecuado no hace nada, pasamos por detrás de ella. Bueno, voy a utilizar este tensor casero hecho con varilla de limpia y voy a usar dos ganchos, los dos de Multipic, el PN05 y el PN06, un gancho muy abierto para comenzar levantando los pernos que caen más abajo y un gancho más cerrado para colocar todos los spool. Vamos a empezar con este. Colocamos el tensor, tensión media hasta conseguir el falso colocado, después tensión baja para colocar los spool. Vamos allá, empezamos con este gancho, primero pide, hace un clic, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto un clic, cuarto nada, tercero, segundo pide, un clic y cae en falso colocado. Voy a pasar ya al gancho más largo para poder colocar los spool. Primero colocado, segundo colocado, tercero da rotación. Vamos a ver, ahí ha hecho un clic, cuarto pide, da rotación, un clic, quinto pide,
un clic y se acentúa el falso, cuarto colocado, tercero de nuevo, al tocarlo se acentúa el falso. Vamos a ver si lo podemos colocar. Ahí he hecho un clic y lo colocamos. Como veis, una apertura sencilla, pero el bocallave no es cómodo, hay que buscar muy bien la cabeza del perno, es lo que os digo a los que estéis empezando, entreteneros en ir adelante y detrás del perno hasta que lo notáis y lo localicéis perfectamente, y así empujaréis el perno y no os pelearéis con las guardas, que es lo que sucede con este cilindro si no se ganzúa con cuidado. Vamos a desmontarlo, vamos a ver cómo son esos spool que se ve claramente que están ahí. Vamos a ello. Bueno, esto es lo que lleva dentro. Es muy sorprendente, no había visto nunca el sistema que tiene para conectar la llave con el embrague. Vamos a meter la llave. Aquí, bueno, los alojamientos, como veis, sin superficies planas. Vamos a meter la llave. Ahí está. Aquí veis, al meter la llave empuja a esos dos elementos que basculan sobre este eje de acero. Vamos a ver si se puede sacar uno de ellos. No es más que un balancín. No, están metidos a presión muy fuerte. Son dos balancines que se empujan el uno al otro. Ahí está. Y esto empujaría el embrague, que parece que tiene también otro balancín ahí dentro, para conectar con la leva. No había visto nunca este sistema. Por lo demás, y respecto al ganzuado, más o menos lo que habíamos notado. Todos los pernos son normales, sin biselado, sin nada especial. Y los contrapernos, el primero es un perno colocado al revés, no sé si esto viene así de fábrica o lo ha modificado algún cerrajero. El segundo es, porque además es un contraperno muy largo y el perno no es especialmente corto. El segundo es un contraperno normal. Tercero, un spool. Además me da la impresión de que tiene una forma redondeada aquí, no estoy seguro, muy leve, pero creo que sí, no es recto. El cuarto, un spool recto y corto. Y el quinto sería uno con forma de barril, con rebajes en los extremos. Los muelles todos iguales, y el ganzuado, como habéis visto, pues no es excesivamente difícil para nada, pero sí que es interesante y divertido. Muchísimas gracias, Michael, por enviarme este cilindro. Es muy interesante, sobre todo este sistema que no había visto nunca.
y esta habría sido la apertura de este Trelock de 5 pernos. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.